amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este coqueto canal. Muchísimas gracias por pasarte el día de hoy por este video. Yo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. El día de hoy les voy a contar 50 cosas au pair sobre mí que quizás no sabías. Espero que te guste mucho este video y vamos a empezar. Número 1. La primera vez que escuché el término au pair fue en el año 2011 cuando fui a una reunión en la cual estaban dando información acerca de cómo poder viajar al extranjero y ahí fue donde conocí por primera vez esta palabra. Número 2. No fue sino hasta 4 años después de que escuché por primera vez el término au pair cuando realmente me puse a investigar a fondo y apliqué para empezar con el proceso de ser au pair. Número 3. Me salí de mi trabajo para dedicarme exclusivamente al proceso de ser au pair porque yo sabía que si quería irme pronto tenía que darle el 100% de mí, así que esa fue la razón por la cual decidí salirme de trabajar. Esto fue algo personal, no es algo que yo les recomiendo que diga si debes salirte de trabajar o no, porque cada caso es diferente, cada quien tiene prioridades, pero en mi caso, en ese momento la mejor decisión para mí era salirme de trabajar y dedicarme de lleno al proceso de ser au pair. Número 4. Tardé exactamente un mes desde que fui a la reunión informativa hasta que ya estaba mi perfil en línea. Esto fue muy rápido porque, como les digo, me salí de trabajar para dedicarme exclusivamente a esto y fue por ello que en un mes yo ya había cumplido todos los requisitos, ya había entregado todos mis documentos y ya estaba en línea. Número 5. El primer día que estuvo mi perfil activo en línea, una familia se interesó por mí y yo vi su perfil, pero al día siguiente la familia ya no estaba en mi perfil. Número 6. 3 días después, desde la primera familia que vio mi perfil y que se fue, apareció una segunda familia. Número 7. Yo revisé el perfil de esta segunda familia y me gustó bastante, así que les envié un correo diciéndoles que estaba interesada en hacer una videollamada con ellos. Hicimos 3 videollamadas a lo largo de la semana. Número 8. 5 días después, desde que hablé por primera vez con esta segunda familia, fue que decidimos hacer match. Número 9. Todo lo que tenía esta familia me gustaba, ya que eran solamente 2 niñas. Su casa estaba a 5 minutos de la estación del tren caminando y prácticamente de todo, a 5 o 10 minutos caminando podías llegar a muchos sitios, a las cafeterías, a los restaurantes, así que me pareció una familia ideal porque tenían todo cerca caminando, en un lugar pequeño, eran solamente 2 niñas, además que la casa estaba a 1 hora en tren de Nueva York y eso completamente me enamoró, así que me gustaba muchísimo todo lo que tenía esta familia. Número 10. Lo único que no me gustaba de esta familia es que ellos me iban a necesitar hasta 4 meses después desde que estábamos haciendo la videollamada. Entonces 4 meses de espera para mí era mucho tiempo porque yo quería irme lo antes posible. Número 11. Tomé la decisión de hacer match con ellos a pesar de que tenía que esperarme 4 meses más y aquí mucho tuvo que ver que yo no me tenía confianza en mí misma, no sentía que otra familia que a mí me gustara su perfil pudiera elegirme, por lo tanto fue una decisión precipitada porque fue la primera familia con la que realmente hablé por Skype y no me di la oportunidad de ver más familias. Número 12. Me hubiera gustado tener más confianza en mí misma al momento del proceso de selección de familias porque realmente había hecho un gran esfuerzo haciendo mi video, poniendo toda mi información detallada, mis fotos y simplemente por no tener confianza en mí misma fue que tomé la decisión de hacer match con esta familia a pesar de que tenía que esperarme los 4 meses. Por no tener la confianza de que otra familia pudiera llegar a ver mi perfil, yo fue que tomé la decisión sin haber hecho todas las preguntas que debía haber hecho, que son justamente las preguntas que les puse en el video de 10 questions to choose the right host family. Les voy a dejar por aquí el video. Por favor, no hagan match con una familia si la familia no les contesta todas las preguntas que les dejo en ese video. Yo, por no haber tenido más confianza en mí misma, no hice las preguntas y bueno, me hubiese gustado haberlo hecho. Número 13. Viví un año en Estados Unidos como au pair en el estado de Connecticut. Número 14. Por cuestiones de la vida y diferentes experiencias que he tenido con otras personas, soy muy tímida y me cuesta mucho trabajo confiar en los demás, por eso me cuesta mucho trabajo hacer amigos, así que a veces siento que las personas se me quedan viendo por mi aspecto
aspecto físico, por cómo me visto, porque a lo mejor estoy despeinada, no me maquillé bien. Entonces siempre siento que las personas me están juzgando y por ello es que prefería hacer muchas actividades sola y la verdad lo disfruto bastante. Número 15. Lo mejor de mi experiencia au pair fue sin lugar a dudas mis house kids. Ellas eran hermosas, yo las amo muchísimo con todo mi corazón, no las olvido, las tengo aquí presentes y sobre todo hice un lazo muy especial con la bebé. Creo que cuando cuidas a alguien que es tan pequeñito y estás tanto tiempo con esa persona, se crea un lazo muy especial. Yo la ponía a dormir, yo le daba de comer, yo la arrullaba, era algo muy especial y no se me olvida que cuando yo regresé de mis vacaciones llevaba pues una semana más o menos que yo estuve fuera. Cuando regresé la bebé corrió a abrazarme, en ese entonces ya sabía caminar, entonces ella corrió y me abrazó y hay varias fotos que nos tomó su tía en donde así la bebé me está abrazando y yo le di sus regalos y ella me está viendo y en serio esas fotos valen oro para mí. Número 16. El año nuevo que pasé estando en Estados Unidos fue el mejor año nuevo que he tenido hasta el momento, fue increíble. Les voy a dejar por aquí arribita el video, el vlog en donde fui a la carrera, en donde vamos al Rockefeller Center. Fue lo máximo y es el mejor año nuevo que he tenido hasta el momento. Número 17. Participé en 2 carreras estando en mi año au pair en Estados Unidos. La primera fue la que corrí en año nuevo, que fueron 4 millas, que son aproximadamente 6 kilómetros, 7 kilómetros más o menos. Y la segunda carrera en la cual participé fue una carrera de 10 kilómetros en Central Park. Estaba haciendo un calor impresionante, pero es un muy bonito recuerdo. En la carrera de año nuevo no nos dieron medalla, pero sí nos dieron una playera, que es esta. Es enorme porque ya no alcancé playera, chicas, porque fui el último día a recoger el paquete, pero la utilizo para dormir y es un recuerdo muy bonito. La carrera se llama Midnight Run y aquí dice 2016. Y en la segunda carrera ahí sí nos dieron medalla, que fue esta. Esta es la medalla de los 10 kilómetros. La guardo con mucho cariño. Número 18. Cumplí mi sueño de ir a esquiar por primera vez en la nieve y eso fue durante mi año au pair. Número 19. Mejoré bastante mi inglés, aprendí muchas palabras nuevas, mejoré sobre todo mi listening. Al inicio me costaba un poco más comprender lo que decían, pero al final de mi año au pair ya me era mucho más sencillo que al inicio, así que en lo personal siento que sí mejoré mi inglés. Yo sé que no es perfecto y yo sé que todavía tengo muchas fallas, que todavía mi acento no está bien, pero a como llegué realmente yo sí vi un cambio. Número 20. A pesar de que soy una persona, como les comenté, bastante tímida, también aprendí a hacer amistades y sí no fueron muchas amistades porque hay au pairs que tienen de verdad muchísimas amigas. Yo realmente fueron poquitas, pero valoro muchísimo las amistades que hice y fue con personas de otros países como fue España, Inglaterra, Colombia y también de México. Número 21. Antes de empezar con mi año au pair yo hice este canal. Eso fue en septiembre del año 2015, por lo cual este canal ya va a cumplir 2 años. Y cuando lo comencé fue para poder compartir mis experiencias, porque en ese momento no había mucha información en YouTube. Era muy poca la que había y solamente tenía 50 suscriptores y por mucho tiempo tuve menos de 100 suscriptores. Nunca creí que este canal fuera a tener tantos suscriptores, así que solo me queda decir gracias porque esto se debe a ustedes. Ustedes son quienes hacen que el canal crezca. Muchísimas gracias y de verdad que eso me hace muy feliz. Número 22. Tener un canal me ayudó a conocer a más personas, en especial 2 personas que comenzaron siendo seguidoras del canal. Una que comenzó siendo seguidora del blog. Como ustedes saben, tengo un blog en donde escribía acerca de mi experiencia como au pair y esta persona me seguía desde antes de que yo fuera au pair, que es Pony, y nos hicimos muy grandes amigas. Y también había otra chica que seguía el canal desde hace mucho tiempo y una vez me escribió y me dijo que ella iba a llegar como au pair, iba a estar en Nueva York, que es mi amiga Gaby. Y una vez que la conocí, ya todos los fines de semana que podíamos salíamos juntas y nos divertíamos muchísimo y las quiero muchísimo. Sí, es increíble que las conocí gracias a YouTube. Número 23. Mi primer musical que vi en Broadway fue Los Miserables y también fue un sueño hecho realidad porque me hice muy fan de la película hace varios años cuando salió la última versión. Me
encantaba poder ir y ver el musical en vivo, fue lo máximo y lloré. Pero porque me encantó, fue un gran musical. Número 24. Mis 2 primeras semanas como au pair fueron muy difíciles, en especial la primera porque la familia se estaba mudando de casa y no me lo dijeron, entonces yo no sabía que nos íbamos a mudar. Pues sí, fue como un poquito un choque en ese momento porque yo apenas iba llegando, además que no había mucha comida, entonces eso sí fue difícil para mí porque yo llegué y ellos estaban tan ocupados que nadie me dijo, oye mira, aquí puedes agarrar esto para hacerte de comer, aquí en este lado tenemos tal cosa. O sea, nadie me dijo nada, yo no tenía llaves de la casa, había veces que tenía tiempo libre pero me quedaba dentro de la casa sin salir porque no tenía llaves, porque nadie me había dicho nada sobre la alarma, entonces sí fue bastante difícil. Sobre todo al ser la primera semana, pues tú esperas que haya como un poquito más de bienvenida, por así decirlo, pero no fue mi caso, entonces sí fue un poco difícil la primera semana. Y la segunda también, porque en la segunda era Thanksgiving, que es un día muy importante en Estados Unidos, es una celebración. Entonces nosotros viajamos a Chicago, como les conté en algunos otros videos. En ese viaje yo tuve que ir atrás del coche con un montón de cosas y maletas, y fue un viaje de 16 horas, ida y otras 16 de vuelta, y yo iba pues súper apretada, casi no podía mover las piernas, fue bastante complicado. Y también porque uno llega de la escuela de entrenamiento muerta de cansancio, o sea, es muy pesada la escuela de entrenamiento, y yo llegué el viernes con la familia, yo me quedé súper dormida porque estaba muy cansada, y una vez que desperté me dijeron que al día siguiente iba a empezar a trabajar, el sábado, y se supone que las semanas para trabajar en Estados Unidos empiezan de domingo a sábado, es decir, el domingo es el primer día y el sábado es el último. Esto no lo supe ya hasta después que investigué más, pero el primer sábado uno no debe de trabajar porque la semana comienza a partir del domingo. Obviamente tú vas a estar viendo cómo cuidan a las niñas, ayudando en algo si necesitan, pero no es como que ya el sábado, después de que llegaste toda muerta de la escuela de entrenamiento, vas a empezar a trabajar y vas a tener tu horario completo. No, se supone que el sábado es para que apenas te vayas acoplando y ya el domingo comienza. Esto obviamente depende de las familias, hay familias que a lo mejor te dicen que empiezas hasta el lunes, pero en mi caso yo empecé desde el sábado, y fue el sábado empiezas a las 8 de la mañana. Fue como ok, y pues era levantarme temprano. Yo lo único que quería en ese momento era dormir porque tenía un cansancio muy grande de todas las emociones que había pasado, de la escuela de entrenamiento que es muy pesada, entonces mi comienzo fue un poco difícil. Número 25. Tuve la oportunidad de ir a Cataratas del Niágara y todavía no puedo creer que fui porque era también como un sueño, pero era un sueño que no creí que realmente lo fuera a cumplir, un sueño que tenía de niña, y estar ahí fue lo máximo y sí, me encantó. Número 26. Al terminar mi segundo mes con la familia siendo au pair, me di cuenta que las cosas con la familia no iban a ser lo que yo esperaba, porque la agencia te maneja que es un intercambio cultural, que vas a ser parte de la familia, y al llegar allá y pasar estos 2 primeros meses me di cuenta que no iba a ser así en mi caso. Entonces supe que mi experiencia podía ser buena, pero por mí, por lo que yo decidiera hacer en mi tiempo libre, por los viajes que decidiera hacer, por cómo pasármela con mis host kids, porque yo con mis host kids me la pasaba increíble, era muy bonito estar con ellas, pero realmente la experiencia que yo esperaba por parte de la familia, desde el segundo mes me di cuenta que no iba a ser como yo pensaba, o sea, ese intercambio cultural y ese ser parte de la familia. No estoy diciendo que fuese algo malo que me maltrataran o que me hicieran algo malo, porque no, tampoco es así, pero no iba a ser esa experiencia de ser parte de la familia, sino que iba a ser algo pues neutral, por así decirlo. Simplemente yo iba a trabajar para ellos cuidando a las niñas y hasta ahí. Número 27. Algo que me hubiese encantado tener y que es algo muy sencillo y que hubiera hecho mi experiencia muy diferente, y es que me hubiese encantado tener un escritorio en mi cuarto. Mi cuarto era pequeño, no tenía televisión, lo único que tenía era mi cama, tenía el closet y tenía un mueblecito y ya, era todo. Es por eso que les mencioné en el video de las preguntas que tienen que hacerle a su host family la importancia de que les digan cómo es su cuarto y que les den fotos, porque en mi caso el cuarto estaba al lado del de las niñas, entonces se despertaban mucho en la madrugada, yo las escuchaba, no podía dormir y pues trataba de pasar mi tiempo libre en mi cuarto. Me gusta mucho de hecho pasar mi tiempo libre en mi cuarto, aquí en México y también en Estados Unidos, pero al no tener un escritorio, pues era estar en la cama todo el tiempo y estar editando o estar trabajando en la computadora en la cama, pues sí era bastante complicado. Y como les conté en uno de los vlogs pasados, hasta el tercer mes fue que me dejaron utilizar el escritorio
dormitorio de la familia, que era arriba. Número 28. A veces me sentía como un pajarito que estaba en una jaula. ¿Por qué? Porque casi no me dejaban utilizar el coche, y cuando es época de invierno es muy difícil salir si no tienes coche, porque la nieve está hasta acá arriba y es muy difícil estar esperando a que pase el autobús mientras te estás congelando, porque las temperaturas llegan hasta menos 15, incluso menos 20 grados. Entonces es muy complicado salir si no tienes automóvil. Y además me gustaba mucho pasar mi tiempo libre leyendo, escribiendo o editando, pero todo tenía que ser en mi cuarto, y como les digo, mi cuarto estaba al lado del de las niñas. Entonces cuando las niñas tomaban la siesta o ya se iban a dormir, pues yo no podía hacer mucho ruido, tenía que estar siempre como muy calladita. Por eso en algunos directos ustedes me escuchan que hablo súper bajito. También en algunos vlogs hablo muy bajito porque no podía hacer mucho ruido. A veces sí me sentía como que estaba encerrada como pajarito en una jaulita, y sí, eso fue bastante difícil. Número 29. Lo que más extraño del lugar donde yo vivía es la hermosa biblioteca, porque es una preciosidad. Me encantaba pasar mi tiempo ahí. De hecho, hubo ocasiones en las que hacía muchísimo frío y la biblioteca realmente no estaba lejos. En auto era 5 minutos en auto y estabas en la biblioteca, pero caminando sí era un poquito más de tiempo. Además que en épocas de invierno hace mucho frío. Recuerdo una ocasión en la que hacía muchísimo frío, pero yo no quería estar encerrada en la casa, lo que quería era ir a la biblioteca. Cuando me vine de regreso estaba súper oscuro, no se veía nada porque casi no había alumbrado público, y yo pude haber tomado el autobús. El problema es que los fines de semana el autobús tardaba muchísimo, o sea, a veces tardaba 1 hora, entonces llegabas más rápido caminando. Recuerdo en esa ocasión que yo volví así muriéndome de frío y sentí muy feo porque ellos pues estaban con la familia, con los abuelitos y los tíos platicando, y yo llegué y fue como si no les preocupara el hecho de que tuve que irme caminando. Y quizá fue mi culpa porque pude haberles llamado y haberles dicho, oigan, pueden pasar por mí, y no lo hice. Pero no lo hice porque yo sabía que a veces el estarles llamando continuamente, porque ya había pasado antes, cuando yo llegué yo sí era de que me pueden llevar aquí, me pueden llevar acá, y por eso tomé la decisión de ya no pedirles que fueran por mí, porque yo sabía que de una cierta forma pues se molestaba, ¿no? Era como una molestia el estarles pidiendo que fueran o no. Pero pues sí sentí feo porque estaba haciendo muchísimo frío y llegué y no fue como que les interesara o así, pero yo era muy feliz en esa biblioteca. O sea, esa biblioteca fue lo máximo. De hecho les hice una carta cuando terminé mi año au pair, que se las publiqué en mi página de Instagram, que es Princolitas, y yo lloré cuando les di esa carta porque esa biblioteca significaba muchísimo para mí. Y el otro lugar que también extraño muchísimo es la playa, y creo que también es porque cuando pasaban cosas que se me hacían injustas, cosas que yo decía es que no es justo que esté pasando esto, yo agarraba, me cambiaba, me ponía mi short para correr, mis tenis, me salía de la casa y me iba corriendo a la playa. Eran 2 kilómetros, me iba corriendo, llegaba a la playa y me ponía a ver el atardecer y me regresaba corriendo otros 2 kilómetros a la casa. Número 30. Lo que menos extraño del lugar donde vivía es el clima, porque cuando era invierno era muchísimo frío y cuando era verano era un calor que te derretías. Recuerdo que a veces salía a caminar con las niñas y yo llegaba y me salía sangre de la nariz de tanto calor que estaba haciendo. Entonces sí, eso es algo que no extraño, el clima. Y también lo que no extraño es que no había alumbrado público, eran muy pocas las luces. Entonces cuando yo llegaba a la estación del tren, a veces llegaba a las 11, 12 de la noche, tenía que ir así con mi celular alumbrando. Además que eran 25 minutos caminando hasta la casa, y como les digo, yo tomé la decisión de ya no pedirles que fueran por mí. Hubo ocasiones en las que sí me llegaron a prestar el coche cuando ellos no lo utilizaban, pero ya sobre todo en los últimos meses ya no fue así. Entonces tenía que ir yo así alumbrándome, y realmente no es que me diera miedo. Digo, al inicio sí te da un poquito de miedo porque sabes que hay alces, sabes que hay venados, sabes que hay ardillas, entonces luego escuchas ruidos y es como, ¿qué es? Pero después me acostumbré, entonces fue como, está bien. Pero sí, no extraño el hecho de que sea tan oscuro y no veas nada. Número 31. Una vez iba a salir a correr, así que decidí ponerme bloqueador. Moví la tapa, pero no me di cuenta que se trabó. Entonces cuando yo le apreté, era un bloqueador que se pone en forma de aerosol.
sol. Aquí estaba la pared del baño. Yo hice esto, me puse el bloqueador, pero como se trabó la tapa, en vez de salir de frente, salió hacia arriba y manché la pared con bloqueador. Y obviamente le dije a mi host mom, luego fui, le mandé un mensaje y le dije pasó esto, ya ella subió y fue a ver lo que había pasado y me dio muchísima pena. Número 32. Algo que me molestaba bastante es que no me decían las cosas directas, sino que se lo decían a mis host kids para que yo lo escuchara. Por ejemplo, a mi host family le gustaba mucho que yo saliera con las niñas a hacer muchas actividades, que las llevara a la biblioteca, que las llevara al parque, que las llevara a distintos sitios. Había veces en las que no me lo decían directo, no me decían, oye, llévalas al parque. No, tenían que decirle a las niñas, o muchas otras cosas que querían saber, se lo decían a las niñas como para que yo escuchara y yo les respondiera. Eso es algo que no me gustaba, que no me hablaran directo. Recuerdo que una vez le dijeron algo a mi host kid esperando que yo respondiera, pero como yo escuché que le estaban hablando a la niña, no puse atención. Entonces es de que pones tu cerebro en modo de que no entiende el inglés y yo estaba haciendo otra cosa, y ya después se me quedaron viendo como, ¿por qué no nos respondes? Y fue como, ah, me estaban hablando a mí. O sea, porque le estaban hablando a la niña, pero para que yo contestara. Entonces ese tipo de comunicación, sí, la verdad no me gustaba. Número 33. Aprendí muchísimo sobre cuidado de bebés y también de niños pequeños, pero especialmente de bebés en mi año como au pair. Número 34. Me enfermé muy feo por un virus que me transmitió la bebé que estaba enfermita. Hubo un tiempo en el que se enfermó y ese virus me duró mucho tiempo. Estuve enferma como por 2 semanas, casi 3 semanas, y me salía sangre en la nariz, me dolía la garganta, se me taparon los oídos, se me infectaron los oídos. El peor momento fue un día en el que tenía como alucinaciones, como vértigo, vomité y tuve que trabajar mientras estaba enferma. Entonces sí, eso fue difícil. Número 35. Casi siempre, es decir, fue muy pocas las veces en las que trabajé menos de 45 horas a la semana. Casi siempre veía la forma en la que me distribuyeran las horas para trabajar 45 horas. Número 36. Mi horario era muy pesado. Lunes y miércoles comenzaba a las 6 de la mañana, entonces tenía que despertarme un poco antes y trabajaba 2 horas, 2 horas y media. Después me iba a la escuela, descansaba, hacía un poco de tarea como han visto en los vlogs, y después otra vez iba por las niñas y trabajaba hasta las 9 de la noche. Al día siguiente otras 10 horas. Y bueno, hubo un problema, y es que yo no me informé correctamente de que las au pairs tenemos derecho a 1 día y medio libre por semana, es decir, 1 día y medio continuo, no separado. No, por ejemplo, la mitad del miércoles libre y el sábado. No, tiene que ser continuo. Entonces, como yo no sabía acerca de esto, la familia no me daba el día y medio libre, nada más tenía 1 día libre y al día siguiente ya tenía que empezar temprano. Entonces imagínense, el sábado trabajaba en la noche cuidando a las niñas, a lo mejor hasta las 10, 11 de la noche. El domingo era mi día libre y yo me paraba muy temprano para irme a Nueva York y estar todo el día, y al día siguiente, el lunes, yo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, como no tenía este día y medio libre, no descansaba. No había día en el que pudiera dormirme temprano y despertarme tarde, porque el sábado no siempre era así, pero normalmente cuando trabajaba en la noche, pues me tenía que dormir tarde. El día domingo levantarme temprano para ir a Nueva York, regresaba muerta de cansancio, tenía que caminar 25 minutos para llegar a la casa y bueno, estaba muy cansada. Y al día lunes tenía que empezar a las 6 de la mañana, y como así fue durante muchísimas semanas, yo se me hicieron unas ojeras de verdad muy grandes porque no descansaba y no podía dormir bien. Y también porque en la semana hubo temporadas en las que la bebé lloraba mucho. Una vez que yo me despierto en la noche, ya no puedo volver a dormir a menos que esté muy cansada. Entonces lo que hacía era salirme a correr o hacer ejercicio para terminar muy cansada, o dormirme muy tarde. Me dormía muy tarde a propósito para que aunque llorara no me despertara y durmiera varias horas seguidas. Pero sí, esto fue un poco difícil. Número 37. Mi host mom, para agradecerme el esfuerzo que había estado haciendo en mis primeros meses, porque les digo que fue pues estar enferma, trabajar así estando enferma, el horario que había sido pesado, lo de la mudanza y todo lo que había pasado, ella como agradecimiento le pagó el boleto de avión a mi prima para que ella fuera a Disney conmigo. Eso es algo que le agradecimos muchísimo. Cuando ella me dijo que iba a hacer esto, yo fui y la abracé. Yo nunca la abrazaba y digo, no teníamos como que una relación estrecha, pero en ese momento pues me sentí muy agradecida y la abracé y todo, y le di gracias como 1000 veces. Mi prima también le mandó mensajes de voz. Entonces sí, ese fue un detalle muy bonito de su parte.
Número 38. En mi año como au pair comencé a leer en inglés gracias a la biblioteca. Yo escogía libros para niños que eran fáciles de leer y poco a poco empecé a leer libros más grandes en inglés, y en la actualidad ya leo libros grandes en inglés y eso me hace muy feliz porque nunca pensé que iba a poder hacer eso. Dije, si leo un libro en inglés me va a tomar como muchísimo tiempo, pero ya poco a poco he agarrado el ritmo y eso lo comencé estando en Estados Unidos. Y en total en mi año como au pair leí 42 libros, tanto en español como en inglés mezclados. Número 39. Una de las ciudades que más me gustó fue Chicago. Chicago es hermoso y me sorprendió de verdad lo bonita que es la ciudad. Número 40. Tuve la oportunidad de viajar a Boston, a Washington y a Filadelfia y me encantaron, pero sin lugar a dudas la que más me gustó de estas tres fue Washington. Es muy elegante, los edificios son muy blancos y me encantó. Es muy bonito. Número 41. Mi mejor día en todo mi año como au pair fue el día que intenté conseguir boletos para Hamilton y que una señora me regaló un boleto que costaba $1,200 para poder ver Hamilton. El video completo donde les explico cómo fue este día, cómo fue que me regaló el boleto, se los voy a dejar por aquí arribita. Está muy interesante. En ese video les pongo las expresiones que yo tuve en ese momento, cuando me dieron el boleto, cuando estaba entrando al teatro. Entonces fue increíble, así que si lo quieren ver se los dejo por aquí arribita. Número 42. Una de las cosas que aprendí en mi año como au pair es que debes hacer valer tus derechos y debes defenderlos. Número 43. Algo que me arrepiento de no haber hecho en mi año como au pair es haberle pedido a la agencia el reglamento en donde te digan tanto los derechos como obligaciones de un au pair, para que no hubiese tenido el problema del día y medio que no me daban, porque esto fue durante prácticamente los primeros 9-10 meses en que yo no tuve el día y medio, y quizás suena una exageración, pero créanme, es muy importante tener un día y medio completo, porque de menos te aseguras que un día vas a dormir bien, que vas a tener tiempo para descansar, dormirte temprano, levantarte tarde. Y cuando cuidas niños es muy importante esto, porque esto te ayuda a cuidar tu salud. Entonces tú no puedes hacer un buen trabajo si no estás bien de salud. No puedes dar el 100% de ti para cuidar a los niños si no estás durmiendo bien, si no estás teniendo tu descanso como debe de ser. Así que esto es muy importante. Por lo tanto, pídanle a la agencia que les dé el reglamento, por favor, para que estén súper informadas de sus derechos y también de sus obligaciones. Y bueno, se me acabó la batería de la cámara y ya no pude seguir grabando, así que ahora estoy retomando porque me faltaron varias cosas por mencionarles, así que vamos con la siguiente. Número 44. Creo que el programa tiene cosas muy buenas y que realmente puede aportar mucho para las au pairs. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay casos que no son buenos, hay chicas a las cuales no les va bien, hay chicas a las cuales les va excelente. Entonces el programa tiene de todo, pero en lo personal siento que debería de ser parejo, que si el programa te está diciendo que vas a tener ciertos derechos, que se te van a cumplir ciertas cosas que desde un inicio te están diciendo, debería ser así para todos, parejo, y no que haya malas experiencias. Yo sé que todos somos diferentes y que puede que tu experiencia no sea buena a pesar de que la familia respete las reglas, pero hay muchas familias que no respetan las reglas y eso es lo que no me parece bien del programa. Entonces considero que es un muy buen programa con muchas oportunidades y que podemos aprovecharlo, pero sí debería haber un mayor seguimiento hacia las familias. Y bueno, hay que estar conscientes de esto, sobre todo yo que estoy haciendo un canal para transmitirles lo que es la experiencia. Deben saber que siempre trato de mostrarles lo real, tal cual como es. Entonces deben saber que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Por lo tanto, es muy importante elegir con cuidado a nuestra host family y saber cuáles son nuestros derechos. Número 45. Esto me lo han preguntado varias veces y es que si alguien me paga por hacer videos. Y no, nadie me paga por hacer videos, ninguna agencia me patrocina, ninguna agencia me dice haz tal o cual video. No, yo todo lo hago por mi cuenta. Es por eso que siempre soy muy real, les muestro las cosas como son, tanto lo positivo como lo negativo. Número 46. Aprendí que vas a encontrarte en el mundo personas buenas y personas no tan buenas, pero esto no tiene que ser algo que defina al país. Es decir, no porque te hayas encontrado con una persona que a lo mejor no te trató bien de Estados Unidos, significa que todo Estados Unidos sea malo, porque me encontré personas muy buenas que me trataron muy bien, sobre todo lo que les conté que me pasó cuando fui a ver Hamilton. Entonces sí, no se lleven esa idea, créanme, hay gente buena también en el mundo, sin importar de qué país sea.
Número 47. Aprendí que amo México y mi familia como no se imaginan. Ya me había pasado esta experiencia de sentir mucho amor hacia México cuando viajé la primera vez al extranjero, pero esta vez que fue más tiempo, que fue un año y que fue una situación un poquito más complicada, de verdad me di cuenta de cuánto amo las tradiciones de mi país y amo muchísimo a mi familia y a México. Amo México. Número 48. Al ser au pair aprendí a manejar situaciones que son un poco complicadas. El cuidar niños te hace madurar y te hace ser más fuerte, el saber cómo manejar ciertas situaciones, también el hablar en otro idioma con otras personas, pero al mismo tiempo, a pesar de estas cosas tan buenas que me trajo y de madurez, al regresar por todo lo sucedido, lo que ustedes saben que sucedió, me dio también mucha ansiedad. Y esto es algo que sé que no solamente me ha dado a mí, porque he escuchado casos de muchas chicas que al regresar les da ansiedad. Y en mi caso no es ansiedad porque ya no esté en Estados Unidos, porque hay muchas chicas que es por eso que les da ansiedad, porque allá tenían un estilo de vida y regresan y ya es diferente. En mi caso no es así, no es por el estilo de vida ni por el país, sino por la situación, lo que sucedió. Y los primeros meses que regresé precisamente dejé de hacer videos por eso, porque fue muchísimas cosas las que estaban pasando que yo no entendía por qué estaban pasando ciertas cosas. Ya después comprendí, ya después supe qué es lo que estaba pasando, pero de momento me generó muchísima ansiedad. Todavía la tengo, todavía estoy teniendo ansiedad. Digo, esto es obviamente algo que ya tenía antes, pero quizá con la situación que ocurrió y después de ser au pair se agravó un poquito más. No estoy diciendo con esto, por favor, no se espanten de que si vas a ser au pair vas a terminar con ansiedad o depresión. No, no es así. Ocurren algunos casos, sobre todo personas que a lo mejor ya lo tenían antes, y en mi caso me ocurrió, pero no se preocupen, estoy bien. Voy trabajando poco a poco con eso, no es nada grave, no se preocupen, pero sí se los quería comentar. Número 49. La penúltima vez que estuve en Nueva York fue increíble, fue más que increíble, de verdad yo no podía creer lo que estaba pasando. Ese día fui a la Estatua de la Libertad, estuvo increíble y después yo quería ver un musical, así que entré a la lotería para ver si podía ganar el boleto para ver Wicked, porque están bastante caros, están como en 100, 120, 150 dólares el boleto, y no gané la lotería, pero me apareció ahí abajo que tenía la opción de hacer la lotería en persona, es decir, ir afuera del teatro. Si quieren que les cuente más de esto, puedo hacer un video aparte. Y bueno, ya me fui afuera del teatro y participé en la lotería y gané. O sea, éramos muchísimas personas y gané, y me gané un boleto para ver Wicked y fue increíble y fue como Nueva York me está despidiendo de la mejor forma. Número 50. Después de mi experiencia au pair, aprendí la importancia de transmitirlo a través de mi canal de YouTube, diciéndoles tips, diciéndoles cosas que puedan servirles para que ustedes apliquen, pero al mismo tiempo diciéndoles la verdad, mostrándoles la realidad. Obviamente mi experiencia no va a ser la misma que van a tener las demás. Hay experiencias completamente diferentes porque todos somos diferentes y hay muchos factores de los cuales va a depender tu experiencia, pero siempre he tratado de hablarles con la verdad, de decirles la realidad de las cosas, obviamente en lo que puedo, porque hay cosas que no puedo decir, porque ustedes saben que no puedo decir mucha información sobre la familia o sobre algunas situaciones por privacidad de la familia, pero en lo que yo puedo trato de decirles la verdad, ser honesta. Y sí quiero dejarles esto súper claro, porque muchas veces piensan que hago los videos o porque me pagan o porque a lo mejor estoy influenciada para decir solamente cosas positivas. Muchas veces me decían, es que en tus vlogs siempre te ves súper feliz, siempre te veías bien contenta, entonces pensaban que por eso me estaban pagando, pero no, o sea, esa es mi forma de ser. Yo trato de ser muy positiva, quienes han leído el blog lo saben, a pesar de que pasan cosas a veces difíciles, trato de ser muy positiva. Y bueno, obviamente no siempre fue así, van a ver en los siguientes vlogs como vayan saliendo que hubo situaciones en las que estaba triste, en las que llegué a llorar. Así es la vida, en la vida ya sea siendo au pair o no siendo au pair hay momentos felices y momentos tristes, pero siempre trato de mostrarles la realidad tal cual es. Y si les gustó este video me ayudarán muchísimo con una manita arriba y dejándome aquí abajito en los comentarios qué cosas no sabían de mí de las que mencioné aquí. Me gustaría que me lo dejaran aquí abajito, o también si les gustaría que hiciera una segunda parte de este video o más ideas para otros videos, se los agradecería muchísimo. Y no olviden darle click a la campanita que está aquí abajo para activar las notificaciones. De esta forma les va a llegar una notificación cada vez que suba un video nuevo para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por haber visto este video, les mando un beso enorme, que Dios los bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.